Bienvenidos a los que se van integrando en este Facebook Live, esta transmisión en vivo que estamos haciendo con un motivo especial ahora, en esta ocasión. Normalmente en este espacio de Plenilunia, todos los jueves, bueno, ahora un jueves sí y un jueves no, tratamos de llevarles a ustedes, a nuestra audiencia, que sobre todo son mujeres, temas de interés para cuidar, para atender nuestra salud, para prevenir. Y pues ahora es un tema buenísimo. Quienes hayan visto el cartel, quienes hayan visto nuestra promoción, bienvenidos, porque vamos a hablar de fibromialgia y en particular pues es una presentación de un libro que aquí se los muestro, como vieron en el cartel. Fibromialgia se llama el libro Cuando el cerebro te engaña, del autor Jorge Alberto Piña Quevedo, que nos acompaña alegremente. Muchas gracias. Y les voy a presentar a nuestros dos ponentes que nos apoyarán en esta presentación del libro. Muy gratamente, se los agradecemos. En principio, al doctor Juan Romero Vera. Él es médico cirujano por la Universidad Veracruzana, con especialidad en otorrinolaringología, que ese siempre parece un trabalenguas, en el Hospital Clínico de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de pregrado en la Universidad Veracruzana y fue profesor de posgrado en la residencia de otorrinolaringología en el Centro Médico de IMSS Veracruz y es jefe de servicio porque está jubilado actualmente, pero labora también en la Cruz Roja en Veracruz. Bienvenido, doctor Romero. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también la psicóloga Tamía Córdoba Reséndez, sí. Ella es psicóloga clínica con especialidad en desarrollo humano, con diplomados en educación, psicoanálisis, inteligencia emocional y habilidad social, también en autoconocimiento y desarrollo personal, en relaciones familiares, en relaciones laborales y en abordaje del abuso sexual en niños y adolescentes. O sea, tenemos a dos especialistas bien preparados y con mucha autoridad para hablar de padecimientos, en particular de fibromialgia, que es un síndrome, es una enfermedad, pero que no es totalmente aceptada, es decir, todavía no es formalmente reconocida por las instituciones de salud en México. En otros países parece que sí, ya nos dirán ahorita nuestros especialistas, pero pues es una enfermedad que incapacita a quienes la padecen. Y a veces ellos son descalificados porque son estigmatizados y no se les cree. Debe ser una situación terrible y bueno, para eso estamos hoy, para hablar de este tema. Y en principio empezamos, si les parece, doctor Romero, si nos pudieras compartir cuál es la definición que se tiene de la fibromialgia y platícanos un poco en tu experiencia, en tu labor médica con esta enfermedad. Bueno, en sí la enfermedad, vamos a retroceder un poquito, está subdiagnosticada. Desafortunadamente, hacer un diagnóstico de la fibromialgia no es tan fácil. Este libro se lo voy a recomendar sobre todo a los médicos de primer contacto. ¿Qué ha pasado actualmente? Ya un servidor, ya de tercera edad, tenemos el problema de la clínica. Anteriormente nos basamos más en la clínica para ver los pacientes. Ahora estamos en el desarrollo tecnológico. Le llega un paciente a un médico, primer contacto, ¿qué pasa? Manda a hacer estudios, tomografías, todo eso, pero como está muy concreto y especificado en este libro, tenemos que rascar a fondo en la fibromialgia. No nos va a llegar el paciente como diciendo, me duele esto todo. Es una variedad de síntomas que nos va a presentar cada paciente. Hacer el diagnóstico no es muy fácil y por ende el tratamiento es eso. Y algo muy importante, si no hacemos la clínica inicialmente, esto es un síndrome. Y como a veces dicen que puede ser articular, no, esto es unos dolores musculares generalizados. Entonces, el paciente refiere angustia de todos los síntomas. Y además de esto, están asociados, como usted bien dijo, de mujeres, a esto es muy importante, es la incidencia mayor. No se tiene estadísticamente, se ha buscado en México cuántos casos de fibromialgia hay. Aquí Jorge nos habla de un 6%, yo estoy buscando. Desafortunadamente la estadística aquí en México sobre fibromialgia no es muy verídica.
Entonces, ¿por qué se pone otros diagnósticos previos a esto en estos casos? Como le digo, tenemos que hacer el diagnóstico precoz y si nosotros le mandamos a hacer estudios generalizados, hay una frase que dice, el que busca encuentra. Le vamos a encontrar varios padecimientos al paciente y le vamos a decir, no, tu problema son las cervicales, tu problema es esto. O sea, vamos a encontrar otra patología que la vamos a etiquetar y pasamos por alto la fibromialgia. Entonces, se canaliza al neurólogo, traumatólogo, a diversidad de pacientes y hasta pacientes se etiquetan como psiquiátricos. A veces también pasa primero por la psicología, aquí también nos va a hablar primero de esto, pero a veces se brinca a algo muy importante que sea la psicología primero y posteriormente a la psiquiatría. Aquí los mandan y me dicen, no, no estoy loco, doctor, porque es psiquiatría. Entonces, eso es lo importante de ver. Primero, hacer un diagnóstico y una buena historia clínica. El libro tiene algo muy importante que va a narrar Jorge, no le quiero quitar a él el protagonismo, de algunos casos clínicos muy importantes que uno a veces no toma en cuenta. Buscar el pasado, antecedentes patológicos, familiares de los pacientes. Y vamos a ver que tiene mucho de fondo esta patología. Y algo importante, yo una vez tuve un paciente con esta sintomatología que había ido con un colega y le dijo, esto no se te va a quitar nunca y posiblemente son causas de suicidio. El paciente venía muy estresado y todo esto. Hay que hablarles positivamente para esto. Entonces, aquí lo importante en este libro es, primero, como ha dicho Jorge, es un libro pequeño, entre comillas, pero eso es lo que nos va a ayudar, que es muy concreto, no tiene paja. En otros libros vamos a ver. Entonces, se va sobre la patología que tenemos y buscar el pronóstico para el paciente, sobre todo darle un pronóstico bueno y un tratamiento para una buena calidad de vida. Esto es lo que vamos a dar, porque en ocasiones esta patología no se puede remediar con medicamentos, pero tenemos que darle algo positivo al paciente y además, como le digo, calidad de vida, que el paciente se integre a la sociedad, porque a veces se deprimen, están encerrados, no lo quiere ver, problemas intrafamiliares que vamos a tener aquí. Esto la psicóloga Tamia nos va a hablar más de esto. Y respondiendo a su pregunta, el diagnóstico es clínico, claro, apoyado con estudios específicos en estos casos. Y a veces apoyamos con reumatología. Los reumatólogos, aquí vamos a ver aquí, medicina interna, es importante. Y descartar a veces problemas articulares, que en esto es un dolor generalizado. El paciente tiene dolores generalizados y se le dan tratamientos, medicamentos, antibióticos, etcétera, etcétera, y no mejora. Entonces, lo importante, la historia clínica. Aquí, como les digo, desde antaños la historia clínica está. Hacemos estudios tomográficos, vamos a encontrar otras patologías, los problemas también gastrointestinales, etcétera. Entonces se vuelve un tabú en esto de el tratamiento y sobre todo el diagnóstico. Correcto. Imagínense, entonces, si depende en primera instancia mucho de la historia clínica o de la parte de observación y clínica que el médico o el profesional de la salud ve, tiene que haber mucha conciencia sobre la existencia de esta enfermedad y parece como que yo veo que no la hay tanta, ¿no? En principio, ahí hay un primer obstáculo para la detección de esta enfermedad, yo vería. Correcto. Sí, como le digo, a veces tenemos un paciente con diagnóstico y hasta el mismo médico dice, ahora ¿a qué médico se lo mando que me caiga mal para que él lo siga viendo? O sea, esto es muy importante porque no tenemos nosotros decirle, mire, herramientas para decirle, con esto yo le soluciono el problema. No, es un problema que lo vamos a tener constantemente, nos va a estar llamando por teléfono, doctor, no mejoro. Entonces lo mando con el psiquiatra, lo mando con esto. Entonces es un trauma para el paciente y a veces nosotros, ¿qué le voy a dar? Entonces, aquí, ahora sí, otra vez con el libro, nos da unas herramientas muy buenas para un control del paciente.
Ok, sí, muy bien, doctor. Psicóloga Tamía, no hay claros números sobre esta enfermedad, bueno, particularmente en México. Entiendo que la Organización Mundial de la Salud ya lo reconoció como una enfermedad, como un padecimiento no hace mucho. Aquí en este libro el autor Jorge menciona una proporción de 6.3% de la población mundial de fibromialgia. ¿De México se tiene algún dato, algún estimado, alguna aproximación, considerando que no hay datos reales, o sea, no hay mediciones, no hay registros, pero algunos datos duros que usted nos pueda compartir de la fibromialgia en México? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos. Es un tema bien interesante. A mí me gustó mucho el libro porque no tiene paja, como decía el doctor Romero. Es un libro bastante entendible que creo que nos da mucha luz para poder en la enfermedad, ¿no? No se tienen datos precisos, pero sí se sabe que es un padecimiento psicosomático, porque psicológico, porque tenemos ahí un historial de vivencias desde la infancia, ¿sí? Sobre todo en mujeres demasiado responsables, que a lo mejor están teniendo cargas que quizás no les correspondían, y se da más en mujeres que en hombres. A mí me llegan pacientes generalmente que padecen sobre todo depresión, y es difícil de aceptar que una persona pues tenga depresión, ¿no? En primer término no quieren asistir a un psicólogo, a un psiquiatra, como decía el doctor Romero, y creo que debemos de trabajar de la mano, psicólogos, psiquiatras, especialistas, para poder sacar adelante a estas personas, ¿no? Hemos visto lo que sí se tiene una estadística de que la padecen más las mujeres que los hombres. ¿Por qué sería esto, no? Porque en nuestra cultura, como les decía anteriormente, la mujer es demasiado responsable, le cargan responsabilidades que a veces deberíamos de repartirlas, ¿no? En familia. Y las historias que presenta Jorge están muy interesantes porque hablan de personas que han sido exitosas, pero que en realidad tienen una baja autoestima. Yo considero que es importante que podamos desarrollar desde que son pequeños los niños la inteligencia emocional, que debería ser una materia que se debería de llevar en la escuela para poder trabajar en cómo poder detectar nuestras emociones, cómo poderlas expresar. ¿Sí? Algo de eso platicamos el día de la presentación del libro, que sobre todo a los hombres se les dice, pues no puedes llorar, no debes de llorar, no está permitido que llores. A las mujeres, pues ya eres dramática, ¿no? Cuando quieres expresar tus emociones, y muchas veces las emociones guardadas, lo que guardamos en el inconsciente, se traduce en enfermedad, ¿sí? Entonces, es un trabajo donde interviene la terapia. Podemos apoyarnos en muchos profesionales como para poder sobrellevar esta enfermedad, ¿sí? Que las personas, como decía el doctor Romero, encuentren pues un aliciente, una mejor calidad de vida, donde puedan procesar sus emociones, ¿sí? Puedan externarlas, no llegar al perfeccionismo, porque este nunca se logra y sí causa muchas frustraciones. Entonces, sería bueno, ¿no?, que nuestra cultura empezara a cambiar, empezáramos a modificar esas etiquetas que muchas veces se le cuelgan a algunas personas y que pues desarrollen demasiada responsabilidad que se traduce en enfermedad, ¿sí? Entonces, bueno, la fibromialgia es un tema de actualidad que creo que se le debe de dar más importancia. El libro está muy light, de verdad, para entender de qué se trata la enfermedad, cómo se podría ayudar a las personas a salir adelante, a por lo menos calidad de vida, que pudieran expresar más sus emociones, porque las emociones guardadas en nuestro inconsciente constantemente van a pugnar por salir, y estas salen como síntomas, como enfermedad. Correcto, sí, entendido, psicóloga. Y bueno, pues pasamos, antes de pasar a darle la palabra a Jorge Piña,
el autor. Permítame, ¿cómo se dice? Sin spoilear el libro, porque hay que leerlo todo, a pesar de que está chiquito, se lee rápido. Tiene unos párrafos muy consistentes, muy a veces así impactantes, pero bueno, ahorita nada más les voy a leer la parte de los síntomas, porque para quienes están ahorita escuchando y quizá no tienen ninguna certeza de tener fibromialgia, pero sospechan, o con algún familiar que sospechan que pudieran tenerlas, déjenme leerles el párrafo donde habla de los síntomas en el libro. Dice, si bien el dolor es el síntoma más significativo, hay otros más como fatiga, problemas de memoria y concentración, dormir sin descansar, síndrome del intestino irritable, dolor de cabeza crónico, rigidez, dolor en las quijadas, resequedad en ojos y boca, mareos, sudoraciones excesivas, congestión nasal, reflujo estomacal, respiración no profunda, niebla mental, vejiga irritable, debilidad muscular, hormigueo y pinchazos en brazos, manos, piernas y pies. Además, las personas con fibromialgia son sensibles a ciertas comidas, medicamentos, luces brillantes, olores y sabores. O sea, nada más con ese párrafo uno se queda impactado de decir, bueno, ¿cómo viven estas personas que padecen? Sobreviven, creo que sobreviven. ¿Cómo sobreviven? Exactamente, ¿sí? Correcto, también. Muy bien lo dijiste. Pero bueno, nada más es así como una probadita para que puedan, se les antoje leer el libro, y les voy adelantando, quien se quede al final de esta transmisión, vamos a obsequiar, bueno, Jorge, el autor, nos obsequia 2 libros para la audiencia de Plenilunea, así es que para que se queden y al final les decimos los requisitos para quien quiera ganarse uno de los 2 libros. Bueno, ahora les presento al autor, que para pasarle la palabra, Jorge Alberto Piña Quevedo, tiene maestría en psicología, hizo también un máster como especialista universitario en salud mental y otra maestría en psicoterapia ericksoniana, también un diplomado en técnicas de psicoterapia aplicadas a la clínica también se ha especializado en técnicas avanzadas en psicoterapia ericksoniana, bueno, también otra vez, con diferentes niveles en la Asociación Mexicana para Ayuda Mental en Crisis, en el International Association, ahorita nos dirás, MDR, y un seminario intensivo en psicología analítica. También tiene entrenamiento en psicoterapia junguiana. Así es que es un especialista que nos está presentando su libro. Muchas gracias, Jorge. Por favor, compártenos en principio cómo se detonó tu deseo, tu interés, tu intención de hacer este libro que ya concretaste y que seguramente tienes pacientes que han pasado por esto. ¿Cómo lo has vivido? Compártenos algo de tu experiencia antes de llegar a este libro. Ok, bueno, mira, por ahí del año 1998-99, una persona, un familiar muy cercano mío, le diagnosticaron esa enfermedad, le diagnosticaron con fibromialgia. Entonces, cuando platicaba con ella, porque nos vemos bastante frecuentemente, es una mujer, me empezó a decir todo lo que le pasaba y todo lo que le pasaba y todo lo que pasaba, y decía, así como dijeron hace un rato, ¿cómo es posible que puedas vivir con todas estas cosas, ¿no? Y que todavía vayas a trabajar y que todavía sigas aportando y demás, y pues bueno, de ahí nació mi deseo. En ese entonces estaba yo por concluir la terapia de psicología, y el tema de mi tesis fue la fibromialgia, nada más que lo tomé desde el punto de vista de la psicología analítica del doctor Jung, y me metí con cosas de arquetipos y todas las cosas más profundas, ¿no? Lo que es la psicología profunda. Hice mi tesis y me referí en esa tesis a Medusa y al mito de Medusa. Bueno, tuve de hecho la oportunidad de irlo a presentar en la Universidad de Essex, y la verdad me fue muy bien, porque era una visión diferente del origen, desde ese punto de vista, de esta enfermedad. Y de ahí nació mi curiosidad, y he seguido durante muchos años, viendo por aquí, viendo por acá, y sobre todo lo que más me interesa es quitar esta idea. A lo mejor soy totalmente soñador, ¿sí? De que sea algo completamente incurable. Entre otras cosas, bueno, ya ahorita que entre yo al tema del libro, espero que se pueda apreciar, pero también menciono que hay, en Israel hicieron unos estudios y metieron a 80 pacientes diagnosticados con fibromialgia a las cámaras hiperbáricas, estas que oxigenan a atmósferas de 2 o 3 atmósferas, se respira el oxígeno,
y tuvieron sesiones diarias por casi 3 meses. Y al finalizar el estudio, todos los síntomas de la fibromialgia habían desaparecido. Todos. No hubo ninguno que se quedara. Lo que todavía no está muy claro es si después de un tiempo volvieron a aparecer algunos de los síntomas, pero por lo pronto todos habían desaparecido. Eso me llamó la atención y dije, bueno, ¿a qué se habrá debido? Si me permites, entonces voy a entrar un poco más allá al tema del libro. Lo primero, en la primera página del libro pongo una frase que para mí de verdad es muy significativa y dice que es con admiración y respeto al espíritu indomable de quienes padecen fibromialgia, porque de verdad tienen un espíritu, aunque se estén deshaciendo de los dolores, con todas las otras síntomas que tienen, de verdad que siguen luchando, caray, de verdad, a pesar de que se quejen, de que la familia no lo entiende, que el jefe tampoco, el jefe del trabajo tampoco los puede entender, sus amigos, sus hijos que no entienden por qué su mamá no se pudo levantar, si ya les tocaba ir a la escuela, en fin, tienen una capacidad increíble y siguen y siguen y siguen luchando. Entonces, esta sobrevivencia es una sobrevivencia, pero en el término positivo de esta palabra. O sea, no es que sobrevivo pues así como puedo, no. Desde mi punto de vista, siguen luchando. Con entereza y con lucha. Sí. A quienes no tenemos la fibromialgia, yo no sé si con la 10ª parte de los síntomas que tienen ya estaremos tirados en la cama con la misma depresión, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces el asunto es el siguiente. Siempre se ha hablado de que el estrés es un factor muy importante en el desarrollo de la enfermedad. Y entonces por ahí también empecé a investigar el asunto y me topé con información acerca de que, por ejemplo, las personas con fibromialgia pues generalmente padecen estrés. Y el estrés lo están dividiendo o está dividido en tres formas. Si el estrés es rápido, o sea, dura muy poquito la situación estresante y no es demasiado fuerte, entonces no pasa nada. A veces el estrés es positivo, hasta positivo puede ser. Ahora, si el estrés o la situación estresante es más fuerte y el tiempo en el que dura es todavía un poco más prolongado, entonces es un estrés tolerable. Pero hay un tipo de estrés que viene cuando las personas están constantemente estresadas, ya sea por una misma situación o por varias situaciones, pero que es repetitivo y dale, y muy fuerte el impacto de lo que está pasando. Entonces se convierte en un estrés tóxico. Este estrés tóxico, cuando ya se volvió crónico por la constancia y las repeticiones, entonces llega a afectar las estructuras cerebrales. Y hay partes del cerebro que no se desarrollan al 100%. Bueno, pues esto influye en la manera en que se perciben las cosas, ¿no? Y ahorita me voy a permitir ingresar a lo que es en específico el sistema límbico. Las personas recibimos información del medio ambiente exterior, pero también del medio ambiente interno, y el que los capta es el sistema límbico. Este sistema límbico tiene varios órganos, pero para los efectos de este libro me voy a referir principalmente a dos, que son la amígdala, no las de aquí, sino las que están en los hemisferios cerebrales. Hay dos, una de cada lado, y los hipocampos. La amígdala es especialista en su relación en detectar muchas cosas, temperaturas, medios ambientes, sensaciones, emociones. Tiene todo su catálogo y tiene una gran capacidad. La amígdala, cuando los seres nacemos, los seres humanos, ya viene completamente desarrollada. Pero el otro elemento del que me estoy refiriendo es el hipocampo. El hipocampo, la función del hipocampo es dar la capacidad a una persona o en la experiencia de su vida de cuándo un evento comenzó, qué fue lo que ocurrió y cuándo terminó. O sea, le da espacio y tiempo. Esa es la función del hipocampo. Cuando nosotros nacemos, el hipocampo no está completamente desarrollado. Todavía va a tardar 3 años más o menos en desarrollarse completamente el hipocampo. Mientras tanto, todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, cuando uno es niño, entonces están siendo registradas y respondidas nada más por la amígdala.
Detecta algo la amígdala y entonces ordena, se pone de acuerdo con otros órganos del cerebro, con otras glándulas del cerebro, de todo el cuerpo, perdón, y empieza a responder. El cuerpo responde a partir de lo que percibe la amígdala. Ahora, a los 3 o 4 años ya se supone que el hipocampo ya está completamente desarrollado y entonces el hipocampo es como si fuera el bibliotecario. El bibliotecario sabe que hay un montón de libros. Cuando está desarrollado el hipocampo, entonces uno va, pide un libro y el bibliotecario va y lo toma porque sabe dónde está. En el caso de las personas, como es también el caso de las personas con fibromialgia, aunque sean adultas, las personas con fibromialgia no tienen completamente desarrollado el hipocampo. ¿Ok? Entonces, pasa algo, la amígdala lo reporta, le pregunta al hipocampo cómo vamos a responder o qué experiencia tienes de esto, y el hipocampo no sabe dónde encontrar la información. Es como si el bibliotecario sabe que ahí está el libro, sí, ahí está, pero no sé dónde buscarlo. Entonces, todas las reacciones y todas las respuestas que se dan ante un evento estresante están dictadas por lo que diga la amígdala. Ahora bien, cuando una mujer está embarazada, obviamente que las situaciones de su vida influyen también en el nuevo bebé o en el próximo bebé. Entonces, desde esa situación, desde esa posición, si hay una mamá que haya estado muy, muy, muy estresada, obviamente que es sin ninguna intención, va a afectar, pero es fisiología. Va a afectar al bebé, al producto. Sí, y entonces el bebé no desarrolla completamente todas estas partes del cerebro principalmente. ¿Sí? Pero a ver, ya que me das esa explicación clara, Jorge, la fibromialgia se detecta en adultos, entiendo, ¿no? No se detecta en niños ni jóvenes, ¿o sí? Bueno, mira, al principio, hace unos, ¿qué te diré? Unos 15 años, 20 años a lo mejor, se decía que la fibromialgia empezaba a los 20 años y que llegaba entre los 20, 30, e incluso a personas ya de 60 años, sí lo podían diagnosticar apenas. Lo que está pasando es que ahora hay niños y niñas de 10, 12 años que ya tienen el diagnóstico de fibromialgia. O sea, ya se está dando. O sea, que digamos que la edad en la que esto aparece se está haciendo menor. ¿Por qué? Una posible explicación que a lo mejor resulta muy obvia, pues es la cantidad de estrés al que estamos sometidos cada vez. O sea, el estrés va aumentando en nuestras vidas, ¿no? El mismo hecho de que haya mucha tecnología y todo también tiene un efecto emocional que está muy poco estudiado, aunque sí hay ya algunos datos, ¿no? Entonces, por eso se está cortando los plazos o las edades en las que se puede diagnosticar la fibromialgia. Así es. Doctor Romero, usted en su experiencia de consulta con sus pacientes, estos pacientes que sobreviven, como estamos diciendo, dado la gama de síntomas que caracterizan a la fibromialgia, ¿todos llegan a padecer esos síntomas? Es decir, o algunos padecen unas y algunos padecen otras, o en ciertas etapas, porque aparte es una enfermedad incurable, ¿no? O sea, la esperanza que tienen de alguna luz en su camino para sanar no se puede ver. Mire, generalmente, como se dice, el estrés influye mucho. Entonces, hay pacientes que toleran el estrés, otros no. No se tiene que el paciente tiene que tener estos síntomas. Es muy variable en todos los pacientes. O sea, ustedes ven, este paciente solamente tiene diferentes síntomas, el otro tiene otro. Pues si fuera eso, sería muy fácil el diagnóstico. Desafortunadamente, como hay varios síntomas en diversos pacientes, no se puede hacer un diagnóstico porque ya tiene nada más los dolores musculares, todo eso, sería muy fácil el diagnóstico. Entonces, hay diversidad de síntomas, pues es un síndrome. Abarca muchos síntomas del paciente, por eso la dificultad de hacer un diagnóstico. No se tiene específicamente en estos casos. Correcto. Psicóloga Tamía, el doctor Romero comenta que cuando le llega a paciente con fibromialgia que lo diagnostica y ya bien
confirmado, a veces no saben ni como no hay muchas herramientas, carecen ustedes como profesionales de herramientas, pues a veces mejor se lo quieren mandar al psiquiatra, ¿no? A la competencia, o alguien decía un poco en broma, pero pues también en serio. En el caso de ustedes como psicólogos, digamos, pues sus herramientas son meramente de terapia y de clínicas o de tratamiento, ¿no? No tienen, no prescriben medicamentos. Pero en este caso, psicológicamente, ¿con qué arsenal terapéutico, con qué arsenal de herramientas ustedes cuentan para cuando les llega un caso de fibromialgia? Bueno, es muy importante hacer una historia clínica del paciente, ¿sí? Es hasta importante saber en qué lugar está, en el número de los hermanos, porque generalmente el hermano mayor es el que carga con más responsabilidades. Es importante saber también el lugar que ocupa en el número de hermanos, porque los hijos somos tan diferentes como los dedos de las manos, ¿no? Porque dependiendo en la época en que nacieron, dependiendo cómo estaba la situación familiar, de pareja, etcétera, quiénes vivían en la casa, ¿no? Si fue un hijo deseado, no fue un hijo deseado. Hablan también de que puede haber una cuestión hereditaria, que yo más bien creo que es como un aprendizaje, ¿sí? Al ver a tus padres sufrir fibromialgia y ciertos síntomas, pudiera haber también ahí algo de aprendizaje. Nosotros como herramientas, nosotros no recetamos, pero nosotros manejamos pruebas psicométricas que pueden detectar el nivel de estrés o de ansiedad o de depresión que tiene una persona. El estrés, como decía Jorge, es sumamente importante. Yo diría que el estrés es un viaje de ida, porque cuando se instala en tu organismo, te puede estresar una cosa pequeña como una cosa grande, ¿sí? Y también tiene mucho que ver la forma como procesas las emociones que entran por tus órganos de los sentidos. Al entrar las emociones, pasan al sistema límbico. Una persona que sabe manejar sus emociones, bueno, las va a procesar mediante la amígdala, va a pensar cómo va a ser su reacción. Una persona que no sabe su manejo de emociones, pues entra directamente de los órganos de los sentidos a la amígdala y está inmediatamente la respuesta. Entonces, debemos aprender a regularizar nuestras emociones, ¿sí? A saber cómo responder, pero el estrés es un factor sumamente importante en las personas con fibromialgia, ¿sí? Es un detonante. Algo que te sucedió puede ser el detonante para que aparezcan los síntomas de la fibromialgia. Un accidente, una separación, un divorcio, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una situación económica, podría disparar los síntomas de la fibromialgia. Como el dolor. Como el dolor, exactamente. Cuando se empiezan a manifestar sobre todo cansancio, depresión, ganas de quedarse en su casa, el simple hecho a lo mejor de levantarte, arreglarte, puede ser demasiado costoso para esa persona, ¿no? Hacer ese esfuerzo. Entonces ya ahí estaríamos viendo señales de alarma que algo se está detonando y empieza el peregrinar por todos los especialistas hasta que llegan al psicólogo, ¿no? Y al psiquiatra, que debemos de trabajar de común acuerdo, ¿sí? El psiquiatra les provee los medicamentos, los antidepresivos y ansiolíticos, y el psicólogo la terapia y pues las pruebas psicométricas donde podamos detectar el nivel de depresión, de ansiedad, de estrés que tiene la persona. Correcto, sí. Muy bien. Y una de las cosas que también me llamó mucho la atención en el libro, Jorge, es cuando hablas de las personalidades, el tipo de personalidad de los que padecen fibromialgia, como que también son características, no sé si se detonan a partir de la enfermedad o ya las tienen y por eso son parte de las causas de la enfermedad. Y nada más menciono algunas de las que comentas aquí, que se me hacen interesantísimas, que las características que están presentes con frecuencia entre quienes tienen fibromialgia es que pueden ser personas perfeccionistas, que son excesivamente, tienen el sentido de la responsabilidad muy exacerbado, se sacrifican por la familia. Una de las características que dice Tamía, que es el que son hermanos mayores, pueden ser una característica. Son jueces muy duros consigo mismas o incluso también tienen poca comunicación con sus necesidades.
o con su cuerpo, ¿no? Con las demandas de su organismo. Estas se me hacen características, bueno, muy psicológicas, pero entonces es una enfermedad fisiológica, pero que está vinculadísima a las emociones, como dice, bueno, sí, y al estrés también es causa de eso, ¿verdad? Claro, y lo más importante que yo considero es que, a ver, claro que tiene un componente emocional, pero lo que estoy presentando en el libro es más bien algo fisiológico, algo que ocurre por la falta de comunicación entre la amígdala y el hipocampo. Esto que haya cualquier evento que suceda afuera, que a la amígdala le parece algo, una situación parecida. ¿Sí? Una vez me asaltaron, por ejemplo, ¿sí? Entonces la amígdala ya tiene ese. Si el hipocampo funciona, entonces dice, sí, me asaltaron, pero entonces pasó esto, llegó la policía, o yo me defendí, o salí corriendo, y entonces hice esto, y no sé qué, no sé cuánto. Ahí está. A las personas con la fibromialgia, desde mi propuesta, es que ese conocimiento que está en el hipocampo, esa participación del hipocampo en la toma de decisiones de cómo voy a reaccionar, si voy a huir, o voy a pelear, o me voy a hacer el muertito. Esas son cosas que están fuera del control de una persona y de su voluntad. Si no funciona bien el sistema, entonces voy a reaccionar como dice el sistema. Y entonces eso va a causar que siempre esté en esta situación constante de estrés. El problema es que las personas con fibromialgia siempre están en estrés por una cosa, por la otra. A veces no saben ni de qué. Y ese no saber de qué es precisamente porque no tienen digamos, el pase directo a lo que se llaman las memorias extrínsecas. Hay dos tipos de memoria muy importantes aquí. Hay unas memorias que están guardadas en el cuerpo nada más, que están totalmente relacionadas con el funcionamiento de la amígdala. Esas son las que uno no puede recordar. Son cosas que están ahí, pero ahí están. Son inconscientes, pero están en el cuerpo. ¿Sí? Se llaman memorias implícitas. Y las memorias explícitas son de las que uno puede hablar. Para que uno tenga esa oportunidad, tiene que haber la intervención forzosa del hipocampo. Entonces, lo que pasa mucho, o sea, mi propuesta precisamente, es cómo hacer que todas estas memorias implícitas que están dentro de las personas o en el organismo de las personas con fibromialgia, de alguna manera pasen y tengan la oportunidad de que intervenga o que se vuelvan memorias explícitas. Ahora, el chiste es cómo le hacemos para que eso suceda. Entonces, por eso, en parte de las conclusiones y de las propuestas de tratamiento, hay una técnica que se llama el EMDR, que desarrolló la doctora Francine Shapiro en Estados Unidos hace ya bastantes años y estaba diseñada para el tratamiento de las personas, de los soldados con estrés postraumático, principalmente dirigido para allá. La explicación de ella es que dice, mira, cuando viene un trauma muy fuerte, la mente de las personas son redes. Nuestros pensamientos son redes, se comunican unas con otras. Cuando ocurre algo muy fuerte, este evento queda aislado, no está conectado con ninguna red. Entonces es como traer una piedra y cada vez que ocurre algo similar, le echas otros gramitos a la piedra y otros kilitos a la piedra, pero sigue sin conectarse. Este método lo que hace es, a través de los movimientos o de la estimulación bilateral, va acercando hasta que ese evento que estaba totalmente aislado, de repente toca una red y haz de cuenta que y se deshace, pero todo es a nivel fisiológico. O sea, las personas no se pueden equivocar ni pueden hacer algo malo. Bueno, podrán surgir algunas resistencias psicológicas, pero no durante el tratamiento, o tal vez, pero puede influir. Lo que más puede influir es que la persona quiera controlar. Pero esto es algo que ocurre. Entonces, en ese caso, una memoria que estaba implícita se vuelve explícita. No es que la fibromialgia sea una especie de estrés postraumático, pero en tu tratamiento, el tratamiento que yo propongo, sí, porque las personas con fibromialgia no recuerdan todas las cosas que pasaron y su organismo siempre responde. Entonces, si logramos de alguna manera a través de una de estas metodologías, eso va a ayudar a que el cuerpo no necesariamente esté trabajando. O sea, el problema es que el cuerpo está constantemente produciendo muchas hormonas.
pero principalmente cortisol. ¿Sí? El cortisol a la larga destruye el cuerpo. Y obviamente todos los órganos y todos los sistemas del cuerpo que están siendo constantemente atacados por el cortisol, por la presencia del cortisol, se van deteriorando. Y de ahí toda la demás sintomatología del cuerpo. Por eso que a estas alturas, ya cuando están diagnosticados, ya han pasado muchos años de que está el cortisol, dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale. Hasta que esa es una de las propuestas. ¿Perdón? Correcto. No digo hasta que termine destruyendo. Sí, a mí me gustaría defender el aspecto de las emociones, porque pues es lo que a mí me compete, ¿no? Las emociones juegan un papel sumamente importante en esta enfermedad, ¿sí? Por eso decimos que es psicosomática, ¿no? Sí hay un componente ahí fisiológico, pero las emociones tienen mucho que ver la forma como se procesan, cómo nos enseñan a manejar las emociones. Generalmente nosotros nos guardamos las emociones negativas porque está prohibido externarlas, ¿no? Las emociones no están en el corazón, eso es una fantasía, están en nuestro cerebro. Cuando una persona, el cerebro ya no le funciona, está conectado a un montón de máquinas, lo desconectan aunque su corazón esté latiendo perfectamente, ¿no? Entonces quiere decir que el cerebro es el órgano más importante que tenemos y todavía pues no hay trasplantes de cerebro, ¿verdad? Entonces, las emociones juegan un papel sumamente importante porque nos las guardamos y están constantemente tratando de salir y de salir y de salir, ¿sí? Y estos genera estrés porque el cuerpo se está defendiendo y no los deja salir, las emociones, ¿no? Está prohibido que nos enojemos, está prohibido que a lo mejor un día queremos gritarle a alguien, decirle todas sus cosas, ¿sí? Y muchas veces aceptamos situaciones o compromisos que no queremos porque decir no, me siento culpable, ¿sí? Entonces, ahí entra el componente emocional. Personas que quizás demasiado responsables, que constantemente se quieren sacar el 10 y que quieren quedar bien, primero con los padres y después con el mundo que los rodea. Entonces, es forzar a tu cuerpo todos los días a generar eso. Si tú tienes algo con alguna persona, tuviste una situación, un enojo, etcétera, pues dile, habla con esa persona y exprésale tu enojo. No te desquites con alguien más, ¿sí? Porque aparte que te vas a conseguir un problema, pues no vas a saber canalizar adecuadamente las emociones. Lo que dice Jorge, el cortisol constantemente está saliendo y está generando enfermedad en tu cuerpo. Va a llegar un momento que tu cuerpo no va a ir. Entonces creo que sí hay un componente emocional que no sabemos procesar ni sabemos manejar. Si a eso le agregamos el componente fisiológico, pues es una bomba de tiempo, ¿verdad? Exacto, sí. Claro, yo comento, si me permite, por supuesto que hay un componente emocional, claro, pero aquí lo que estoy tratando de explicar es que mucho de ese componente emocional puede ser aprendido, como tú lo estás mencionando también, por lo que tú ves, por el tratamiento que le dan a los problemas en tu casa. Si te enseñaron que el enojo estaba bien decirlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto que sí, pero eso nos ocurre a muchas personas. De hecho, sería rarísimo que alguien se escape de eso. El chiste es que en este caso en particular estamos hablando de las personas con fibromialgia, porque este tipo de situaciones como las que tú estás comentando, claro que también las tienen ellas, pero también las tienen quienes no tienen fibromialgia. Entonces, mi propuesta es precisamente, no es hacer a un lado la parte emocional, sino cómo vamos a tratar de que las cosas que no se pueden resolver, que tienen que ver con las experiencias de vida, pero del estrés que se sufrió, más allá de la educación, o haciendo un poquito al lado de la educación, se puedan resolver. Por ejemplo, hay experimentos y hay información acerca de que cuando uno está en un evento muy fuerte, ¿sí? Que a lo mejor ya te pasó, puedes estar viviendo el mismo tipo de situación emocional, o sea, oyes, sientes y revives como en el estrés postraumático, pero se ve afectada. Cada vez que hay un trauma así muy fuerte o una situación muy fuerte, se ve afectada el área del lenguaje. Entonces puedes sentir todo
puedes vivir todo, puedes ver todo, pero no puedes hablar. ¿Por qué? Porque el área de Broca, que es la que se dedica a eso, se apagó como motivo del trauma. Entonces, sí es cierto lo que tú dices, o sea, por supuesto, la influencia de todo lo que hay y que son de mucha ayuda, la terapia para eso es indudable, no hay duda, ¿no? La solución que yo propongo es más del tipo fisiológico, ¿no? Pero eso no hace a un lado lo que tú estás comentando, o sea, eso es muy cierto también. Okay. Permítanme leer algunos de los comentarios y preguntas aquí de la audiencia. Bueno, en principio manda saludos Yolanda Piña al doctor Piña, o sea que ha de ser hermanos, y que en algún momento menciona, dejen hablar al doctor. Yo creo que era cuando todavía no te dejábamos hablar, doctor. Okay. Pero aquí preguntan, también manda saludos Juan Cabello, dice que muy interesante, y pregunta Nazario S.A. Buenas tardes, muy interesante. Tengo fibromialgia diagnosticada desde hace 3 años. Algo que me ayudó mucho durante un tiempo fue someterme a una hidroterapia de colon. ¿Qué dices a eso, doctor? No te escuchas. Apagaste tu micrófono, doctor. Aquí, obviamente, son patologías asociadas. Ya, no todos los pacientes tienen esto. Y algo muy importante que debo comentar. Llegan pacientes y a veces uno dice, ¿ahora qué le doy? Ya viene multitratado. A lo mejor el problema que tuvo fue por los diversos tratamientos que le dan, antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, que irritan todo el tracto digestivo. Posiblemente en este caso, aquí viene. ¿Y qué pasa con nosotros si ya hay problemas psicológicos, psiquiátricos, de estrés? Vienen conmigo y yo les receto un medicamento. ¿Qué pasaba anteriormente? El paciente tranquilamente se iba a surtir a la farmacia y todo, créeme. Saliendo del consultorio, lo primero que hacen los pacientes es meterte a googlear qué le dimos. Dice, no, me dio lo mismo que me dio el anterior. Entonces, eso tenemos que ver. También ya la tecnología nos ha superado. O sea, tenemos que a veces, ¿qué le doy a estos pacientes para que no le altere el problema gástrico, para que no le altere esto? Tenemos un dilema del medicamento que da. Si el problema es muscular, le damos un analgésico, pero si aparte tiene un problema gástrico, tenemos que darle esto. Si tiene un problema emocional, entonces, si los psiquiatras y los psicólogos ya están con esto, nosotros como médicos no tenemos a veces qué le doy para estos casos. Este paciente a lo mejor tuvo una iatrogenia médica de tanto medicamentos que se le da y esto puede pasar. Sí, correcto. Aquí Penélope Julia comenta, entonces las personas diagnosticadas con fibromialgia pueden controlar el padecimiento si acuden a psicoterapia. ¿También? Bueno, sería una de las cosas que se pueden hacer, la psicoterapia. Las técnicas que se proponen ahí en el libro se me hacen muy buena opción. Una medicación para la depresión y analgésicos, porque ya se recurrieron a todos los especialistas y bueno, terminaron diagnosticándoles fibromialgia. La terapia ayuda muchísimo a hablar de tus emociones, de lo que has vivido, del desarrollo de toda tu vida, pero sí se tiene uno que ayudar de otras cuestiones. Por ejemplo, la meditación, el yoga, las técnicas que se mencionan en el libro, que yo creo que nos va a platicar un poquito Jorge sobre eso, serían de gran ayuda. Sí. Aquí en el libro, Jorge, das algunos testimonios. Entendería yo que son de pacientes que están diagnosticadas y que de alguna manera tú las trataste o les diste terapia para controlar esta parte de lo que tú explicas. Bueno, los testimonios que hay son personas que sí, o sea, es la historia clínica de estas personas. Por supuesto que el tratamiento desde que yo empecé a tener pacientes de este tipo, mis propios tratamientos han ido evolucionando, Maribel. ¿Sí? Porque precisamente, me imagino que para los médicos y para todos los que podemos atender eso, hay momentos que también como profesionales de la salud mental y más allá también de la salud física, nos podemos sentir frustrados. Y es parte de lo que pasa, ¿no? Entonces, es la invitación para buscar otro tipo de tratamientos, ¿no? Y entonces,
Por ejemplo, también hablo ahí de un tratamiento. Hay una doctora norteamericana que desarrolló también su propio tratamiento y es más de tipo cognitivo. Entonces ella va descubriendo a través de lo que propone, que también es algo de lo que yo recomiendo que se utilice, cómo ir detectando las creencias negativas o, como ella lo explica, dice, mire, el cerebro es de cierta manera es flojo. Si ya el cerebro encontró un camino y no hay nadie que se interponga, empieza a utilizar ese mismo camino. O sea que yo empiezo, me pasa por primera vez un evento, el que tú quieras, y entonces hay una respuesta para mí. Puede ser instintiva o puede ser algo que aprendí precisamente, como decía Tamía, o algo que he visto. Entonces respondo de esa manera y ya hay un camino en el cerebro. Vuelve a aparecer algo similar y vuelvo a responder de la misma manera. Y viene una tercera vez y vuelvo a responder de la misma manera porque ya hay un camino. Al cerebro le tenemos que dar tiempo porque si no es tan rápido que tenemos digamos que separarnos, relativizar lo que pasa para darnos cuenta y ser testigos de qué es lo que nos está pasando. Si hacemos eso, entonces el cerebro puede buscar otro camino, pero si no, entonces el camino que empezó como un camino rural, las primeras veces, después de 100 veces, pues ya es una carretera, y si ya lo hiciste 500, pues ya es una autopista fantástica, entonces ya no hay que pensar. Esto muchas veces nos pasa a todos los seres humanos, no nada más a las personas que tienen fibromialgia. Entonces hay que darle tiempo al cerebro para que funcione, hay que enseñarle otras alternativas. Eso también es parte de la terapia cognitiva, ¿sí? Entonces, por supuesto que eso también ayuda. Y ella además pone unos movimientos. Mira, por ejemplo, una de las cosas que más se recomienda para la recuperación de las personas con fibromialgia es que hagan ejercicio. Exacto. Pero ¿quién quiere hacer ejercicio si te duele todo el cuerpo? La verdad es que claro que se esfuerzan y sí hacen ejercicio, pero aquí en lo que recomienda la doctora, se llama Annie Hooper, ella hace movimientos en los cuales todo el cuerpo del paciente se está moviendo, pero además está influyendo en las maneras de pensar. Y ella dice, mira, la fibromialgia lo que tenemos que hacer es que no te la vuelvas a encontrar. Si tú sigues el mismo camino, siempre te la vas a encontrar. Pero si tú, para llegar a ese lugar, agarras otro camino, ya no te la vas a encontrar. Eso es en general la propuesta que ella hace, ¿no? Entonces, las terapias tienen que estar, pienso yo, y estarán de acuerdo, que no todos los pacientes reaccionan de la misma manera a la misma terapia. Tiene que ser algo más personalizado, por supuesto, ¿no? Y entonces, por eso ahí en el libro estoy presentando que hay cuando menos 3 alternativas que también se pueden usar en conjunto dependiendo del tiempo y del avance de la terapia. Otras son las técnicas ericksonianas. Las técnicas ericksonianas es la hipnosis moderna, no la hipnosis que nosotros vemos en los programas de televisión ni nada por el estilo. Son estados naturales de trance, porque los trances son algo natural. Entonces, todo eso se puede utilizar para ayudar a la persona a resolver todo lo que está sin resolver, para que el cuerpo deje de estar siendo bombardeado por sí mismo. O sea, el cuerpo se está tratando de defender, pero en lugar de defenderse se envenena. Él está tratando de luchar, pero los resultados son exactamente los contrarios. Sí. Ay, pues muchas gracias, qué interesante de verdad el tema y pues por supuesto que el libro, así es que por favor, si nos puedes compartir, Jorge, dónde se puede encontrar en algún lado y ahorita comento para quien quiera tener su ejemplar regalado. Claro, muchas gracias, Maribel. Ahorita aquí en la Ciudad de México se encuentra en el Centro Cultural y Social Veracruzano, que está en Miguel Ángel de Quevedo, 687, en el barrio de San Francisco, en Coyoacán. Ahí es donde lo tienen actualmente. Ok, muy bien. Y ya saben, quien quiera su libro, están 2 de obsequio. Mándenos un correo a la dirección salud@plenilunia.com o salud@plenilunia.mx para que, y díganos, coméntenos alguno de los temas que se tocaron en esta transmisión, comentando lo que sea de alguno de los temas y mándenos ese mensaje y a las 2 primeras personas que envíen el correo tendrán su libro y ahí en el mismo correo les indicaremos dónde lo pueden ir a recoger.
Así es que, pues muchísimas gracias, de verdad, el tiempo es corto y bueno, pues quisiéramos quedarnos más tiempo hablando de esto. Seguramente esperemos que muchas más personas después vean esta transmisión. Normalmente así sucede, en vivo luego no tenemos tanta gente, pero se va multiplicando con el tiempo y se va viralizando. Pues Jorge, muchísimas gracias. Psicóloga Tamía, muchas gracias. Doctor Romero, no sé si tienen algo para cerrar y para dar las gracias finalmente. Sobre lo que dijo Jorge al principio de la cámara hiperbárica, yo lo utilizo en pacientes con tinnitus. Buena respuesta. Pero como digo, 3 meses, no va a haber paciente que lo vaya a hacer aquí en México. Lo más barato que he encontrado son entre 500 y 600 pesos diarios para la terapia. Hacemos cuentas, mínimo unos 50,000 pesos por los 3 meses. Y decirle, con eso te vas a aliviar posiblemente. Como dijo Jorge, no se tiene experiencia a largo plazo. En esos 3 meses una importante mejoría. Entonces son a veces tratamientos paliativos. Pero el paciente, si le dices esto, puede agarrarse y buena respuesta con la terapia. Muy bien, gracias doctor. A mí me gustaría comentar que sí lean el libro, que sí lo compren, porque trae ejemplos muy sencillos que te pueden dar luz sobre cómo estás manejando tus emociones comparado con los ejemplos que vienen en el libro. Creo que todo influye, inclusive hasta la alimentación influye, el ejercicio es importante que lo hagan y bueno, pues te agradezco mucho la invitación y le agradezco mucho la invitación también a Jorge y haber compartido con ellos y con el doctor Romero. Muchas gracias a todos. Gracias al público, la audiencia también que nos acompaña y pues muchas gracias Jorge. Gracias a ti Maribel, gracias y igual a mis amigos y compañeros. Nos vemos, estamos en contacto, nos vemos para el siguiente jueves a las 6 de la tarde, no se pierdan el siguiente Plenilunea junto a ti. Buen día.